Señor, te damos gracias por estar con nosotros, gracias por bendecir y honrarnos con tu presencia. Te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que no es humana, sino que es tuya, Señor. Necesitamos comprender los misterios y los secretos que tú tienes para nosotros. Así que, Espíritu Santo, no solo inspira esta palabra, sino que también abre los corazones. Abre el entendimiento, Señor, para que podamos conocerte cada día más y podamos amarte como tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén. Mira, cuando empezamos, yo leí una palabra, que yo sé que estaban casi todos los que están aquí, pero no importa, vamos a leerla de nuevo. Porque el Señor me estuvo hablando sobre esto y sobre todo que vamos a orar, ¿no es cierto?, por nuestra nación, para que nos escuchen nuestras oraciones. Y la palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces quiero detenerme en este versículo 14 que dice: si se humillare mi pueblo. Primero tenemos que humillarnos ante el Señor. Invocar su nombre, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí oramos y buscamos su rostro. Y nos convertimos de nuestros malos caminos. O sea, cambiamos, no seguimos pecando, no seguimos haciendo lo malo. ¿Ya? Entonces, dice el Señor, después que hacemos todo eso, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces nos va a escuchar nuestras oraciones para que la elección sea de acuerdo a Dios y no a lo que quieren las personas. ¿Ya? Entonces vamos a ser escuchados. Y dice, después que hacemos eso, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración a este lugar. Entonces, no sacamos nada de ir al Señor llenos de pecado. No nos va a escuchar el Señor. Dice, entonces, cuando ustedes cambien sus caminos, cuando estén dispuestos a la santidad, entonces mis ojos estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Santificado, está hablándonos a nosotros, esta casa, ¿ya? Para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Eso. Entonces es muy importante, si ustedes van a orar, tienen que primero arrepentirse si han pecado y cambiar. Decirle al Señor: Señor, no queremos más esto. Acuérdense de lo que leíamos en la palabra, que el Espíritu Santo, ¿cierto? La ley del Espíritu Santo es suficiente para vencer el pecado y la muerte. Él nos hace vencer el pecado, no es para que sigamos pecando y haciendo lo que queremos. No es así. Por lo tanto, esto que nos está pidiendo Dios depende del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo. Y quiero seguir recalcando y poniendo el Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Acuérdense que Jesucristo dijo: es bueno que yo me vaya para enviarles el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, si era bueno eso, imagínense cómo será de bueno que haya venido el Espíritu Santo. Por eso quiero hoy día enmarcarme y seguir, como la semana pasada que él, ¿no es cierto?, hablábamos de lo imposible de el ministerio de Dios. Es imposible para los hombres sin el Señor. De eso hablamos la semana pasada. Y quiero seguir remarcando esto y voy a partir con una palabra que yo leí la semana pasada, que es en Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y quiero ahondar en estas cosas porque realmente, si vamos a tener un avivamiento, tenemos que ser un avivamiento, no un show, sino que algo ordenado. Y como parte de ese avivamiento tenemos que aprender qué es lo que es ordenado y qué es lo que es show, ¿ya? Y la palabra nos ayuda mucho en eso, porque está clarito aquí cómo tiene que ser una iglesia con el Espíritu Santo, ¿ya? Y dice en el Marcos 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerdan? Lo leí la semana pasada. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto es así, es cierto. Todo esto pasa. Y yo se los voy a mostrar en la palabra que cada una de estas cosas pasaron. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a Hechos primero, 2, 14, 18. Usted, vamos a ir para un lado, para otro, pero después va a cerrar todo como corresponde, como lo hace el Señor, no como lo hago yo. El Señor lo da así. ¿Ya? Entonces vamos a Hechos 2, 14, 18. Que es el primer discurso de Pedro, ha caído por primera vez el Espíritu Santo, Pentecostés, ¿no es cierto? Todos están hablando en lenguas, se vieron las lenguas de fuego, los que estaban esperando ahí empezaron a hablar en lenguas porque habían de muchos países ahí, empezaron a hablar en idiomas diferentes para decir lo que estaba pasando. En Marcos 16, 17 y 18, versículo 17 y 18. Entonces, dice... estamos en eso, Hechos 2, 14, 18 ahora. Estamos que el primer discurso de Pedro, entonces había recién pasado y él se para a explicar lo que estaba pasando. Y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, o sea, los 12 se pararon, ¿ya? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, pongan atención y escuchen lo que voy a decir, dice Pedro. Porque estos no están ebrios, no están curados, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, son las 9 de la mañana. Poco temprano para estar borracho, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, ¿ya? Y dice, después de eso, mas esto os lo he dicho, esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está la promesa, esto está pasando, esto va a pasar con nosotros. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién derrama el Espíritu Santo en los postreros días? ¿Que somos ahora? ¿Sobre quién? Sobre todos nosotros. No hay excepciones, ni acepciones. El Señor no tiene regalones. Por lo tanto, aquí claramente dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el 18 dice, y escuchen esto, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces vuelve a subrayar eso. ¿Ya? Esto es importante, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne y van a profetizar. Entonces vamos a ir analizando dónde en la Biblia salen estas cosas. ¿Ya? Entonces 1 Corintios 14, 26 al 33 voy a leer. Está hablando, estamos poco atentos, ¿eh? Nos pueden 14, 26, 33. 14, capítulo 14, 26, 33. Ya. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice Pablo. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Cuando nos reunimos en la iglesia, ¿no es cierto? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Tenemos salmo, tenemos doctrina, tiene lengua, o sea, algunos hablan en lengua, ¿no es cierto? Lengua angelical o en otro idioma. Tienen revelación, tienen interpretación, hágase todo para edificación. Y aquí empieza a explicar un poco Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, máximo 3 personas van a poder hablar en lengua. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, ¿ya? Sean 2 o máximo 3. Después dice, y por turno, o sea, no todos juntos, como hemos visto, ¿no es cierto? Que y empiezan a hablar todo en lengua. Eso no es así, eso no es bíblico. Eso es desorden. Por eso que tenemos que hacer todo para edificación. Y miren lo que dice. A lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, tiene que haber interpretación de la lengua que están hablando en la iglesia. Y si no hay intérprete, callen la iglesia. No hablen lengua en la iglesia. Entonces, no es cuestión como dicen los pastores están hablando y no es así, po. No es así.
se les dispara la lengua. Eso no es verdad. Eso no pasa. Yo les voy a leer un poquito más abajo eso. No pasa, no puede pasar. No es que el Espíritu Santo lo tome y el Espíritu Santo es gentil, es respetuoso. Si tú no quieres hablar en lengua, no hablas. Él va a hacer lo que tú le pidas que él haga. Porque él no es Satanás. Satanás te deja en vergüenza si estás hablando y otros pastores empiezan con... eso no puede ser. Dios no hace eso. Y se caen y no se pueden parar y otros están muriéndose de la risa y no pueden parar la risa. Jamás hace el Señor eso. No lo hace. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Ya? No hace esos desórdenes. Por lo tanto, cuando veamos eso, eso es show, hermanos míos. Y el enemigo está muy, muy dado a hacer esos shows. Él está, pero deseoso de que nosotros empecemos a hacer todas esas cosas. Para desarmar lo que Dios hace. El verdadero Dios. ¿Ya? Por eso que es importante, porque cuando empieza a venir la presencia, no quiero gateando a la gente. No. Porque eso pasa, po. Andan gateando por ahí. Otros se quedan perros, ladran. No, no puede ser. Así, y así nos ridiculizan, y por eso hay iglesias que no toman en serio al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muestran estas ridiculeces. Entonces, claro, nadie quiere tener. Y entra una persona, imagínense un escándalo así. No puede ser. Porque aquí está claro, dice, si no hay intérprete, calle la iglesia, estoy en el 28, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas, mire, los profetas, el que profetiza, hablen 2 o 3, lo mismo, 2 o 3 máximo, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, o sea, no se ponga a hablar sobre el otro. ¿Se dan cuenta del orden? Claro, porque podéis profetizar todos uno por uno, de a uno, no todos como y todos profetizan. No puede ser eso es desorden. Uno por uno, para que todos aprendan. Es claro, ¿no es cierto? Si esto para edificar, aquí hágase todo para edificación, para que todos aprendan. Y después dice, y todos sean exhortados. Y el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Se dan cuenta? O sea, si tú vas a profetizar, cuando tú quieras lo vas a hacer. Ese espíritu de profetización se sujeta a ti. No es que, no, es que no. Yo he visto en la iglesia que se para uno y empieza, y está predicando adelante el pastor, po. Yo lo he visto. Y no puede ser. Eso, según esto, no es así. Tiene que callar hasta que le digan, ya, hable. ¿Ya? ¿Dice aquí o no eso? Ya. Entonces tenemos que entender esto. Para que cuando veamos lo contrario, eso no es bíblico, por lo tanto no es de Dios, porque Dios no hace nada, hermanos míos, nada que no esté aquí. Nada. Para eso dejó escrita la palabra. Para hacer, exactamente, para que nosotros sepamos discernir si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Ya? Es muy importante. Porque cuando haya avivamiento va a llegar gente a hacer show aquí. Entonces nosotros tenemos que pararlos. Y se van a ir indignados, no importa que se vayan. Desorden y demonios no vamos a aceptar en este lugar. ¿Ya? Para eso le estoy enseñando esto. Ya. Entonces decíamos que podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues, ¿por qué? Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Señores, esto es. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Que es clarito la Biblia. ¿Y por qué pasan todas esas cosas? Porque quieren... Es más fácil hacer show. El enemigo está ahí, listo para hacer show. Créanme, es el enemigo que hace esos shows. En Corintios 14, voy a leer un solo versículo. O sea, 2, 39 y 40. Así que, hermanos, escuchen esto, procurad profetizar. O sea, no sé, esto, si uno lo hace correctamente hay que procurar, porque es para todos, ¿ya? Profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Nosotros debemos buscar esos dones, ¿ya? No frenarlos. Yo les digo, yo hablo,
y mucho cuando estoy a solas con el Señor en lengua. De verdad, y cada vez más. Pero jamás ustedes me van a escuchar aquí hablar en lengua porque no tengo intérprete y no sé. Y no lo voy a hacer porque lo hago en privado y para mí es muy, muy efectivo en cuanto a la presencia de Dios, aumenta. O sea, no sé lo que estoy diciendo, esa es la verdad. Entonces, al principio yo lo frenaba porque como tenía como temor, pero no, el Señor me dijo que era bueno. Y como aquí lo dice, o sea, dice claramente, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Pablo decía, si alguien habla en lengua, yo más, dice. Por lo tanto es bueno, pero en orden y como dice acá. ¿Ya? Eso en el privado, calla en la iglesia, dice, si no vas a tener intérprete. Entonces, en privado, nosotros debemos buscarlo y no inventarlo, ¿no? Que y soltar la lengua, no es así. Sale de aquí adentro y te toman pero no te lo tomas si tú no quieres. Uno tiene que permitir que él lo haga, ¿ya? Pero sale de acá abajo, del estómago, el espíritu. O sea, ese río de agua viva sale y empieza a hacer lo que tiene que hacer con el Señor. Él empieza a hablar con el Señor directamente. Después vamos a leer por qué es bueno también eso. Dice, pero, y esto hay que subrayarlo, yo lo subrayé y lo puse con rojo oscuro, o sea, lo puse con otra letra, destaqué mucho. Dije, hágase todo decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta? Decentemente y con orden, ¿no? Esa cuestión que están engateando y saltando para atrás, eso no es de Dios, no es de Dios. Y yo lo lamento, todas esas iglesias que son avivamientos, eso es un avivamiento del enemigo, es del enemigo, es una imitación, es un billete falso. Los billetes falsos son parecidos al verdadero, pero aquí nosotros podemos discernir, si no está pasando lo que dice aquí, arranquen, porque a lo más se le van a meter demonios. Ya, vamos a ir a Hechos 28, 1-10. Acuérdense lo que leí al principio de la palabra, que no es cierto, los que creen en mí tienen que hacer todas esas cosas, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo en Hechos 28, desde el versículo 1. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Acababan de naufragar y se habían salvado todos, porque así Dios le había dicho a Pablo, que se iban a salvar todos, que iban a naufragar, pero se iban a salvar todos. Y así fue, todos llegaron a la isla, ¿no es cierto? Y ahí se dieron cuenta que estaban en Malta, porque estaban totalmente perdidos en el mar. Y los naturales no trataron, está contando, ¿no es cierto? Nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo escogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, de homicida pasó a Dios de un viaje, ¿ya? Pero lo importante de esto, ¿se acuerdan? La primera palabra que leí, ¿qué decía? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. También se cumple en un hombre lleno del Espíritu Santo. No vayan a andar tomando víboras ustedes si no están llenos del Espíritu Santo, porque se van a morir. ¿Ya? Pero si a uno lo pica una araña, eso, si está con el Espíritu Santo, no nos pasa nada. Y eso es así porque es palabra de Dios. ¿Ya? ¿Les queda claro, no? Ya. Para que vean que toda la palabra que dice Dios se cumple. ¿Ya? Vamos a seguir en Hechos. ¿Ya? Dice, pasó, ¿no es cierto?, de homicida a Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días.
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, el que cree en mí pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí hay dos cosas de lo que dice en esa palabra, ¿ya? Cumplidas en la palabra. En un hombre lleno del Espíritu Santo como Pablo. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de cosas, les sanó, me salté el 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Todos eran sanados. Me dice aquí, bueno, algunos eran sanados, otros más o menos, pero bueno, el Señor es la voluntad de Dios. No, venían con los enfermos y todos eran sanados. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos al Señor, no hay enfermedad que se resista. ¿Les queda claro? Eso tenemos que creerlo aquí en el corazón para que ocurra. Él tiene que ver nuestro corazón que está absolutamente convencido y por eso le estoy mostrando la palabra, porque esto es verdad, se cumple. ¿Ya? Pero cuando nosotros somos decentes y ordenados, no cuando hacemos show, no cuando nos andamos levantando nosotros, no. La palabra, lo importante es Jesucristo, fundamental el Espíritu Santo, imprescindible, y Dios Padre se glorifica con todo esto. ¿Me entienden? Eso es, ¿ya? Entonces tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Eso es, ¿no es cierto?, el ministerio que nos entrega el Señor en nuestras manos, que Pablo lo hacía con gran certeza, de acuerdo a la palabra concreta, y por eso él puede enseñar esto. Él hablaba en lengua, él profetizaba, tenía una relación absoluta con el Espíritu Santo, no se movía si el Espíritu Santo no le decía, si el Espíritu Santo le decía, no vayas para allá, y así le hablaba, así tal cual, él no iba. Entonces es tan importante leer lo que dice Pablo, porque así tenemos que ser nosotros. Tal cual lo dice él. Entonces vamos a 1 Corintios 2. Y aquí vamos a ver por qué Pablo hace lo que hace. Porque es capaz de que lo muerda una víbora, sanar enfermos. ¿Por qué puede hacer todo eso? Y muchas más, otras cosas más, resucitar muertos, todo lo que él hizo Pablo, ¿cierto? Y aquí nos da algunas indicaciones importantes. Así que hermanos, dice 1 Corintios 2, desde el 1 por supuesto, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿se dan cuenta de lo que iba a anunciar? El testimonio de Dios. No va a predicar cualquier cosa, va a ser testigo de lo que Dios hace. Y para eso hay que vivir con el Señor, ¿cierto? Mostrar a Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nada más. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y miren lo que dice acá. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, cuando dice, no fui con excelencia palabra, sabiduría, está hablando de sabiduría humana. ¿Ya? ¿Les queda claro? O sea, que yo soy doctor en la palabra. A mí no me emociona cuando me dicen que es doctor en la palabra. Porque también Pablo era doctor en la palabra, porque había aprendido de Gamaliel, que era doctor, era discípulo de Gamaliel. Por lo tanto, era doctor en la palabra. ¿Pero qué dice él? Me despojé de toda palabra y sabiduría humana. ¿Para qué? ¿No es cierto? No era, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Y quién fue a predicar? A Jesucristo y a este crucificado. Nada más. El doctorado lo dejó guardado. Nadie sabía dónde él iba que yo soy doctor, porque se presenta así, yo soy doctor, y hay que decirle doctor. No sirve eso tampoco. Arranquen de los doctores. Eso es sabiduría humana. Yo no digo que uno no tiene que aprender, pero Pablo nos dice claramente, siendo doctor en la palabra, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ni mi palabra,
ni mi predicación, escuche, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y de poder. Eso es, pues, hermanos míos, eso es. Nosotros tenemos que poder mostrar el Espíritu Santo y el poder de Dios. La palabra, sin eso, no tiene consistencia. No tiene nada que hacer uno con pura palabra. Viene de cualquier, perdón la palabra, pelagato, con una filosofía cualquiera, y te contradice, y cree que lo está haciendo bien. Pero si tú muestras el Espíritu Santo y el poder, no hay palabra que te pueda contradecir ante eso. Porque no hay poder más grande que el poder de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie lo puede contradecir. Entonces, es importante, es fundamental. Y por eso él podía hacer todo lo que hacía. ¿Se dan cuenta, no? Es claro, yo predico la palabra. ¿Pero cómo? Mostrando el Espíritu. Yo soy testigo de esta palabra, yo la vivo esa palabra. Por eso soy testigo de Dios. ¿Para qué? Vuestra fe. ¿Para qué todo esto? ¿Cierto? Demostración de Espíritu y de poder. ¿Para qué? Vuestra fe, la fe de ustedes, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No admiren al hombre, sino en el poder de Dios. Admiren a Dios, sigan a Dios, amen a Dios, enamórense de Él, tengan una relación íntima con Él. Para eso se les predica esta fe. Sigamos, el 6. Sin embargo, aquí viene lo bueno, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué dice, y de los príncipes de este siglo que perecen? ¿Nosotros no perecemos? No, tenemos vida eterna. Nosotros dormimos, si es que, pero vamos a estar con el Señor inmediatamente. Por eso dice que los príncipes de este siglo que perecen. No hablamos sabiduría, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto lo entiende solamente la gente que es cristiana, lo que hablamos, lo que estoy hablando yo hoy día. Los demás creen cualquier cosa, ¿ya? Incluso los cristianos. Más hablamos sabiduría de Dios porque está hablando gente que es madura en el Señor. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros, los que conocemos al Señor, los que tenemos una relación con Dios, los que podemos mostrar su poder, etcétera, etcétera. Todos podemos hacer esto, hermanos. Todo lo que están ustedes aquí es cosa de empezar a hacerlo, porque ustedes saben cómo. Saben el know-how, como dicen los ingleses. Saben cómo hacerlo. ¿Sí? Todos sabemos. Porque se lo estoy diciendo constantemente y se lo estoy mostrando cómo se hace. Entonces todos sabemos. ¿Ya? Cosa de empezar a hacerlo. Y ya debieran estar haciendo, y muchos lo están haciendo. ¿Ya? Entonces, dice porque sí. Después sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, esos que perecen. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hubieran reconocido a Jesucristo, ¿no es cierto? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, y esto lo he leído muchas veces, pero se lo voy a leer de nuevo. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, es imposible hacer las cosas que Dios tiene preparado de antemano si no tenemos una relación con este Espíritu Santo. Y más abajo nos explica, ¿cierto? ¿Por qué? Dice, cosas que ojos no vio, dije. Son las cosas que ha preparado para los que aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por Él. Si no tenemos una relación con el Espíritu, podemos hacer las cosas que ojos no vieron, que tus ojos no han visto, ni tus oídos han escuchado, ni han subido a tu corazón. Imposible, imposible. Por eso necesitamos, y esto lo dice Pablo, no se olviden que es un hombre que practica lo que está hablando, porque dice, yo soy testigo de Dios. ¿Ya? Es la única manera de tener esa fe, la fe que dice acá. No hay otra manera de tener esa fe. Esta es la papa misma, hermanos. Si ustedes hacen esto, van a ser tremendos hombres y mujeres de Dios. Tremendos.
Para allá vamos. Si esta iglesia va a marcar las pautas en un tiempecito más, muy corto. Así que prepárense. Ya, entonces está para los que aman. Entonces, el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, nadie puede conocer a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Porque Él es el único que te puede explicar todo lo que tú necesitas saber para ser un hombre o una mujer de Dios. No hay nadie más. No hay doctor que te pueda enseñar, no hay instituto teológico que te pueda enseñar, no hay nadie. Si tú no te enseñas el Espíritu Santo, estás perdido o perdida. ¿Ya? Créanme, porque así fue conmigo. Yo busqué institutos, yo busqué pastores para que me enseñaran y el Señor me dijo, ¿quieres que te enseñe yo o te enseñe un hombre? Yo le dije, así fue, tal cual. Yo estaba delante para que me ministraran y me saltaban. Entonces, y el Señor me dice, y yo le digo, Señor, ¿pero por qué me saltan? Y me dice, ¿quieres que te enseñe yo o te enseñe un hombre? Señor, eso no se pregunta. Y ahí partió, pero fue aquí en mi corazón querer aprender de Él. Y eso tiene que ser de ustedes. O sea, yo les voy dando las pautas que el Señor me ha enseñado, pero ustedes tienen que practicarlo. Y tienen que preguntarle a Él, y le estoy diciendo que cada vez que hagan la Biblia, ¿no es cierto? Se lo dije la semana pasada, pregúntenle al Señor qué quiso decir, porque Él nos da los misterios, los secretos que están en este tesoro, que están todos los conocimientos de Dios están aquí. Eso dice la palabra. ¿Sí o no? Entonces, hagámoslo, practiquemos porque esto se hace practicando. Nada se aprende sin práctica. Los mejores atletas practican. Todo lo que hacemos, si ustedes quieren tener una profesión, tienen que ir, ¿no es cierto?, estudiar y practicar, porque mientras no practiquen esa profesión no sirve. ¿Ya? Esto es lo mismo. Tenemos que practicar esta relación con Dios y aprender de Él y todo lo demás, que el Espíritu Santo se encarga. Entonces dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, y aquí pone un ejemplo, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Aquí está claro el ejemplo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, olvídense de saber de Dios sin el Espíritu Santo, sin esta relación íntima que oraban mis hijos antes, fundamental. Búsquenlo con hambre, con anhelo, que Él venga a estar con ustedes. No hagan ni una oración si el Señor no está ahí, si no ha llegado, si no lo han invocado, como dice, el que invoque mi nombre, se arrepiente de sus pecados, se humille y cambie, quiera cambiar, yo ahí voy a estar escuchando, voy a estar mirando esa casa que la he decidido santificar, ¿ya? Como leí al principio. Sigo, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se dan cuenta? O sea, el Espíritu de Dios es el que nos enseña lo que Dios nos concede. ¿Podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo? Puede ser que el Espíritu Santo ahora no actúa, como dicen algunos pastores, grandes iglesias con 500, 600, 1000 personas dicen, ¿saben? El Espíritu Santo era para los apóstoles. ¿Cómo haces tú hoy día para saber qué Dios te concedió como cristiano? Si no tienes el Espíritu Santo, si aquí dice que el Espíritu Santo nos dice qué nos concedió. ¿Cómo lo hacen? Digo yo. Pero yo soy doctor. ¿Qué saca si no tiene el Espíritu Santo? Muéstrenme el Espíritu Santo. Yo les dije eso. Muéstrenme el Espíritu Santo, como dice Pablo. Muéstrenme el poder de Dios. No, pero saben, y la gente se saca fotos con ellos. Qué lata sacarse fotos. No debería sacar una foto con nadie, con el único que quisiéramos sacar una foto cuando nos encontremos con Cristo, ahí una selfie. Pero no con esta gente que es normal y que es peor de lo normal. Que son chamullentos, mentirosos. Si es verdad, hermano, es dramático. Pobre gente que los sigue. Pobre gente. Sin el Espíritu Santo, aquí dice claramente, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y si no lo tienes,
no tiene ninguna posibilidad de conocer las cosas de Dios, la verdadera cosas de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, sin eso tampoco sabemos cuál es el plan para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué nos concedió? ¿Cuánto? Si nos dio profecía, si nos dio todas las cosas. No sabemos, mientras no conozcamos a Dios, no tengamos esta relación con el Espíritu Santo. Lo cual también hablamos. O sea, lo que Él nos ha concedido y nos enseñó, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. De nuevo, no es en el instituto. Si pueden estudiar en el instituto, háganlo. Pero no es de ahí donde sale la sabiduría. Ni el doctorado, ni el máster, ninguna de esas cosas, sino no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, en mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos míos, yo debería dejar hasta aquí esta predica, porque ustedes tienen que practicar esto, tienen que buscar el Espíritu Santo, tienen que hacerlo y empezar a vivir en esta maravilla que es en la sabiduría de Dios. Sin eso no sirve. Se van a frustrar, van a vivir frustrados porque el enemigo hace lo que quiere con las personas que no tienen el Espíritu Santo. Lo que quiere. La única manera de ser victorioso y de cantar esa canción que decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es cuando yo tengo el Espíritu Santo. Y lo puedo mostrar. Porque el Espíritu Santo se puede mostrar. Porque Él, en su humildad, hace lo que nosotros pedimos. Él hace eso. ¿Ya? Entonces, en su humildad, porque es grande, pero es humilde y manso como es Jesucristo. Por eso dice, aprenden de mí que soy manso y humilde. Jesucristo es hermoso, es respetuoso, es una maravilla conocer y tener una relación con Él. Pero eso no se los puedo explicar yo mientras ustedes no lo tengan. Tienen que buscarlo con anhelo. Yo sé que muchos lo están teniendo, pero hay más. Y yo sé que tengo que buscar más. Yo sé que hay más. Yo no he alcanzado lo que Dios tiene, todo lo que tiene para mí, pero estoy aprendiendo, porque tengo una relación con el Espíritu Santo. Tengo esperanza de ese más. Y tengo hambre por más, porque mientras más lo conoce uno, esto no es igual que el mundo, hermanos míos. El mundo, cuando yo me como harto, se me quita el hambre. Yo mientras más como de Dios, más hambre tengo. Ese es el reino de Dios. Mientras más tiene una relación, más ganas de estar con Él, más quiero de Dios. Eso es el reino de Dios. Es al revés de lo que es acá. ¿Cierto que sí? ¿Cierto o no? Sabiduría del Señor, eso. Eso es, ¿ya? Pero el hombre natural, escuchen, cuando no tenemos el Espíritu Santo, ese es el hombre natural. No está hablando de los de afuera. El hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, puede ser dentro de la iglesia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede. Porque para él son locura y no las puede entender, ¿ves? Que no puede. Porque se han de discernir espiritualmente. No hay otra manera de ser cristiano, hermano. Olvídense de ser cristianos si no entienden esto y no lo buscan con desesperación. Y yo digo con desesperación no porque es difícil, sino que es necesario para nosotros, fundamental para poder vivir. Si esta nueva vida que Dios nos regala, nueva criatura, sin el Espíritu Santo está muerto. Por eso es con desesperación. Yo quiero vivir esto. No quiero apartarme de mi Dios. Que no me deje ni un minuto. Han de discernir espiritualmente. Y en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando le dicen a Pablo, no le podían decir, oye, me estás juzgando. Aquí dice claramente que el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién conoció la mente del Señor? Perdón, es pregunta. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí queda claro. ¿Por qué podemos juzgar nosotros? Porque dice, ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿La conoce alguien? ¿Quién la instruirá? ¿Quién le va a enseñar al que tiene la mente de Cristo? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso nos podemos juzgar y podemos decir qué pasa. Tenemos discernimiento para decir qué pasa en todas partes.
¿Por qué? Porque tenemos esta palabra y la vivimos. Porque si yo no viviera la palabra, estaría con dudas. Pues será o no, es que se van de espalda y otros que andan gateando y ladrando. ¿Será? Puede ser de Dios. Pero si yo vivo esta palabra, vivo con el Espíritu Santo y eso no pasa, y hay orden, ¿no es cierto? En una iglesia caen de rodillas, porque de aquí dice que en la presencia de Dios caen de rodillas, y punto. Y en la palabra, cada vez que se aprende, aparece el Señor, perdón, aparece... aparece el Señor, la gente cae postrado, o sea, Isaías cae postrado cuando se encuentra con el Señor, y aquí se postra la gente. Entonces, no es que hicimos el show, yo aprendí que uno se postraba viéndolo, que a mí me pasaba, y a la gente le empezó a pasar. No es que, hay que postrarse ya, no sirve eso. Yo le digo a la gente, no se arrodillen, que el Señor te arrodille, porque el Señor es suficientemente poderoso y no va a arrollarte a la fuerza, a no ser que tú te burles de él. Ahí yo he visto que sí, te levanta y te arrodilla de una, pero eso lo he visto una sola vez en mi vida. Porque se tuvo que burlar mucho esa persona para que el Señor perdiera la paciencia. Pero lo normal es que uno cae gentilmente de rodillas. Otras veces se desparrama un poco, pero no importa. Es parte de esta lucha, ¿no es cierto?, cuando el Señor, cuando la gente es nueva. Pero eso es lo que pasa y punto. Y todo tiene que ser en orden. Porque, como decía antes, las cosas se hacen decentemente en el Señor. ¿Ya? Estamos llegando. A ver. Sí, estamos terminando. Entonces, como decía, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es fundamental. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú puedes discernir, puedes explicar, puedes orar. Porque lo que decía dos predicantes, anhelar que Cristo viva en ti. Yo tengo que anhelar, el Señor tiene que ver mi anhelo, pero no aquí, en mi corazón. El Señor tiene que ver ese anhelo. Ya no quiero vivir yo más, Señor. Tú te mereces que yo te entregue mi vida, porque mi vida te pertenece, porque tú pagaste por todo lo que yo hice, ya lo pagaste. Yo no tengo que ir a la cruz y morir, sí tengo que morir a este cuerpo para que tu palabra se cumpla y ya no viva yo, Cristo viva en mí. Eso es, hermanos míos, pero tiene que ser de corazón. ¿Y cómo es de corazón? Si el Espíritu Santo no ha puesto su amor en tu corazón, si tú no tienes una relación con el Señor, es imposible. Por eso es que es tan importante buscar este Espíritu Santo y decirle, Señor, cambia mi corazón, pon tu amor, dame esa vida, pon a Cristo en mi corazón, para que Él pueda vivir en mí y ya no viva yo. ¿Para qué quiero vivir? Si cuando yo viví hice puros desastres, ¿para qué quiero vivir yo de nuevo? Yo, pero con un poquito de Cristo, un poquito de... No sirve. Los pupurrí no sirven. O somos Cristo, Cristo en nosotros, o no somos. No sirve, hermanos míos. Mientras Él nos vea, y escúchenme esto, porque es fundamental y estoy terminando. Mientras Él nos vea que tú moriste a tus deseos, a tu corazón, y estés dispuesto a todo por Él, porque lo amas verdaderamente, Él no puede vivir en ti. Porque Él no puede vivir en alguien que está vivo. Él puede vivir en alguien que realmente murió, porque es una nueva vida, y la vida es Él, es en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él no vivimos. Él es la vida. Por lo tanto, yo tengo que morir para que esa nueva vida, que Jesucristo, se manifieste en mí, y yo pueda tener, como dice Pablo, la mente de Cristo. ¿Entendieron? Entonces, oremos para eso, pongámonos de pie y pidámosle al Señor que eso se cumpla en cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias te damos por esta palabra tuya tan profunda, Señor, pero tan verdadera. Gracias por guiarnos, Señor, por enseñarnos cómo debe ser una iglesia que te ama, que realmente es testigo de Dios,
Yo te doy gracias por eso, Señor. Y bendice a tus hijos. Llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo. Señor, pon en sus corazones, en cada persona que está aquí y que va a ver esta prédica, pon en ese corazón el hambre para que tú vivas en cada corazón. Y también la decisión de entregarnos a ti completamente porque te pertenecemos, Señor. No te estamos dando nada que no te mereces, nada que tú no ganaste, Señor. Te estamos dando lo que tú te mereces. Nosotros te pertenecemos porque tú pagaste de una manera horrenda, Señor, porque te sacrificaste con todo, no te importó nada para salvarnos a nosotros. Sufriste todo, lo más grande sufrimiento. No te importó, Señor, te subiste contento, no te importó el oprobio, dice la palabra, no te importó el maltrato, no te importó nada para pagar, y estabas pensando en cada uno de nosotros, Señor, porque así es tu mente, es capaz de pensar en todos los que se iban a salvar. Y más encima encuentras que son pocos, porque dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tú pensaste en cada uno de los escogidos, Señor, y esperamos ser nosotros esos escogidos, Dios mío. Que queremos ser esos escogidos. Señor, no nos permitas perdernos. Espíritu Santo, no permitas que se pierda ni una persona de las que están aquí, Señor. Glorifícate en ellas, Dios mío. Enséñales. ¿Para qué tú las escogiste? Porque la palabra dice que tú nos enseñas lo que Dios nos ha concedido. Señor, muéstrale a tus hijos, los que están aquí, qué le has concedido, qué es lo que quieres tú de cada uno. Señor, muestra. Y saca toda resistencia en contra tuya, Señor. Toda soberbia que todavía pueda quedar en contra de tu amor. Y bendice este momento y bendice tu palabra. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por bendecir cada palabra que sale de mi boca con tu presencia, con tu amor y con tu poder, Señor. Porque aquí hay poder tuyo, Señor, poder de Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén.